Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Dios te bendiga. Te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones para tu vida en esta tarde. Solo Dios tiene el control de todo y Él es el que nos da vida y esperanza a cada uno de nosotros. Estamos una vez más aquí, listos para hacer nuestro programa que estamos haciendo y que hemos empezado a hacer desde que inició la cuarentena en Colombia. Solo Dios tiene el control de todo, solo Dios nos ayuda. Vamos a orar y de esta manera pues leemos la palabra de Dios, que es el propósito de hacer este programa. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por ese aire que respiramos. Gracias, oh Dios, porque solo tú tienes el control de todo. En ti siempre está la esperanza nuestra. Gracias porque nos has cuidado. Señor, y tú eres la esperanza que nosotros necesitamos y queremos tener. Te invitamos a nuestro programa. Enséñanos a través de tu palabra. Danos, oh Dios, el conocimiento que necesitamos al leer tu palabra. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar allí, por compartir y por leer la palabra de Dios, que es el propósito principal de nuestro programa. Estamos en este momento en el libro de Colosenses, capítulo 3. Para eso te invito, busca en tu Biblia, libro de Colosenses, capítulo 3. Dice así en el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, sentados y llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Muy bien, de esta forma hemos leído Colosenses capítulo 3. Estamos en este momento leyendo la carta del apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Y he dicho en estas noches que el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, 1, cuando está en prisión. 2, el apóstol Pablo cuando escribe la carta está acompañado con Timoteo. Eso lo puedes ver en Colosenses capítulo 1, verso 1. También sabemos que el apóstol Pablo no visitó físicamente a la comunidad de Colosa, al territorio de Colosa. Que el libro de Colosenses se llama así porque es escrito a una comunidad llamada Colosa. Entonces su gentilicio es colosense. El evangelio llegó a esta comunidad de Colosas por medio de un hombre llamado Epafras. Eso está en Colosenses capítulo 1, verso 7. Este hombre, Epafras, se dice que fue ganado por el apóstol Pablo para Jesucristo en el tercer viaje misionero cuando llegó a Éfeso. Colosas en ese tiempo tiene un espacio muy corto. Se dice que de unos 150 a 180 kilómetros de distancia. Por lo tanto, de aquí, de este territorio llamado Éfeso, se dice que llegó la palabra de Dios a Colosas a través de este hombre. Los hermanos de Colosas conocieron el evangelio y cuando conocieron al evangelio comenzaron a vivir conforme a lo predicado por este hombre, quien les presenta el evangelio de la gracia, y ellos comienzan a tener fe en Cristo y a compartir el amor entre hermanos. ¿Cuál es el tema central del libro de Colosenses? ¿Por qué se escribe Colosenses? Bueno, cuando uno comienza a leerlo, va a descubrir que en el capítulo 2, verso 4 y verso 8 de Colosenses, el apóstol Pablo muestra que había unos hombres que querían entrar filosofía a la iglesia del Señor. ¿Sí? Es cuestión de leer el capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. El 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los filósofos estaban con el deseo de entrar a la iglesia y dañar el evangelio que había presentado este siervo del Señor a esta comunidad. Por lo tanto, el eje central, el propósito central del libro de Colosas o de Colosenses, lo que busca es mostrar a Cristo como supremo. De tal forma que cuando leemos entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, vamos a encontrar que Cristo es supremo a cualquiera cosa creado o creada. ¿Sí? Es supremo a la filosofía, es supremo a toda la ciencia, es supremo a todo lo que el hombre crea. Cristo lo es en todo. Y esa es la razón principal por lo cual, en este caso, el apóstol Pablo quiere, a través de esta carta, certificar, mostrar y dar a entender a la iglesia de Colosenses que Cristo lo es todo.
en esta noche hemos leído el capítulo 3 del libro de Colosenses. Y para hacer una conclusión de todo el libro, es importante entonces partir del verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y aquí el apóstol Pablo separa la vida secular, separa la vida material y separa todo. Y él enseguida comienza a dar una claridad al camino de lo que es con Cristo. Él dice: sí, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Esto entonces deja enseguida tajante y claro que no es un tal vez, que no es un quizás, que si yo de pronto sigo a Cristo. No, él dice: sí, habéis resucitado con Cristo. Él lo pone enseguida claro, ¿sí? Eso quiere decir que cuando usted y yo resucitamos con Cristo, tenemos que tener el asunto claro. Eso no es que si yo quiero resucitar con Cristo, eso no es si yo quiero seguir el Evangelio, que a mí me parece tal vez que hay algunas cosas que estoy de acuerdo, otras cosas que no me parecen, otras cosas que sí, yo las quiero aceptar, otras que no las quiero aceptar, ¿sí? El apóstol Pablo enseguida es tajante y claro en la carta. Él dice así, en capítulo 3, verso 1, de Colosenses, él comienza enseguida a separar. Y él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. De tal forma que del verso 1 al verso 4, el apóstol Pablo dice: bueno, si usted resucitó con Cristo, vamos entonces a caminar hacia arriba, hacia lo del cielo, hacia las cosas de Dios, hacia el propósito de Dios. Y vamos a entrar en el propósito de lo que es las cosas de Dios. Y por eso él dice: sí. ¿Sí? De tal manera que hay un versículo en la Biblia que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el apóstol Pablo dice: sí, alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Entonces, eso no es que hay un tal vez, que hay un quizás, que hay un de pronto. No, señor. Él dice, el apóstol Pablo aquí dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces vamos a comenzar a caminar, a buscar las cosas de arriba. Y él dice: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Eso es si has resucitado con Cristo, ¿sí? Entonces dice: si tú resucitaste con Cristo, entonces comienza a buscarlo de arriba. Se sabe que no has resucitado con Cristo. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo a la carta de los Colosenses y que hoy habla a nuestra vida. Del versículo 5 al versículo 11, el apóstol Pablo entonces está mostrando qué es la vida antigua, ¿sí? La vida antigua que teníamos nosotros. Nuestra vida, cuando recibimos al Señor en una edad adulta, tu vida se va a partir en dos: el antes de Cristo y después de Cristo. Una persona que recibe a Cristo tiene que mostrar cambios. Una persona que tiene a Cristo tiene que evidenciar ciertos cambios, cambios positivos, cambios hacia el cielo, cambios hacia el propósito de Dios, ¿sí? No un cambio negativo, que ahora soy más grosero, que ahora practico esto, no. Cuando una persona deja que Cristo trate en su corazón, ese Cristo de poder, esa presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, entonces esa vida antigua que había en él, esa vida va a comenzar a morir. Y entonces el apóstol Pablo dice: ¿cuál es la vida antigua que tú tenías y que yo tenía? Él dice: bueno, en la vida antigua había fornicación, había impurezas, habían pasiones desordenadas, había malos deseos, había avaricia, había ira, había enojo, había malicia, había blasfemia, había palabras deshonestas y había mentira. Toda esa vida antigua tiene que
usted y yo hacerlas morir, ¿sí? Hacer morir todo esto. Todo esto que está aquí, nosotros tenemos que todos los días llevar esto a la presencia de Dios para que muera y vaya Cristo renaciendo en la vida de nosotros. Es un trabajo día a día, ¿sí? Es un trabajo permanente, es un trabajo buscando siempre que Cristo comience a reinar en los sistemas que tenemos, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema óseo y los otros sistemas. En los pensamientos que tenemos, en los sentidos que tenemos, vista, ¿verdad? Palpar, oído, entonces en los 5 sentidos, ahí tiene que estar Cristo, en el ser, en el alma y en el espíritu. Constantemente tenemos que estar entregándole esto a Cristo, porque es que esta carne que nosotros tenemos, esta carne tiende hacia la fornicación, hacia la impureza, hacia las pasiones desordenadas, hacia los malos deseos, hacia la avaricia, hacia la ira, hacia el enojo, hacia la malicia. Pero cuando usted permite que el Espíritu Santo llegue a la vida suya, entonces el Espíritu de Dios que está dentro de la vida suya va a comenzar a ayudarle. Esto es un trabajo que va haciendo el Espíritu Santo y que yo voy dejando que el Espíritu Santo trate conmigo. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Colosense. Bueno, le va diciendo, ustedes tenían una vida antigua, ¿sí? Ustedes tienen una vida antigua y le muestra ¿qué es la vida antigua? Ahora, él está diciendo, bueno, a partir del verso 10 hasta el verso 17, el apóstol Pablo entonces escribe a la comunidad de Colosense cómo debes vivir y cuál es el vestido que debes ponerte, ¿sí? Entonces, a partir del verso 17, el apóstol Pablo, a partir del verso 10 al verso 17, el apóstol Pablo comienza entonces a mostrar la nueva vida con Cristo, que se debe ver reflejada o reflejado en un hijo de Dios que verdaderamente se está dejando tratar por Cristo. ¿Qué debe haber? Bueno, ya lo leíamos, pero yo lo tengo aquí de alguna manera resumido. Se debe ver renovado, ¿sí? Se debe ver como escogido de Dios. Se debe practicar la benignidad. Se debe practicar la humildad. Se debe practicar la mansedumbre. Se debe practicar la paciencia. Se debe practicar soportar unos a otros. Que no es fácil, ¿sí? Soportar unos a otros. Perdonar unos a otros. Se debe vestir del amor que es el vínculo perfecto. Se debe ser agradecido, ¿sí? Debe tener la palabra de Dios en abundancia. Se debe exhortar unos a otros. Se debe cantar con gracia, ¿sí? Se debe hacer todo en el nombre de Jesús. Un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre es agradecida con Dios. En cualquier circunstancia en que esté, vive agradecido con Dios. No vive maldiciendo a la vecina, maldiciendo a la familia, maldiciendo al gobierno, maldiciendo a las autoridades, sino agradecido con Dios. Eso es un valor que comienza a practicar todo hijo de Dios, toda hija de Dios. Tiene que entonces comenzar a practicar el agradecimiento, ¿sí? Dios, gracias por esto, gracias por esto. Tanto así que cuando leíamos la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo enseñaba a que fueran agradecidos. Todo hijo de Dios tiene que agradecer. En este tiempo difícil de cuarentena, de pandemia, sea agradecido con Dios. A algunos les ha ido mejor porque sus trabajos pues no han tenido la oportunidad de perderse, sino que al contrario se ha incrementado el trabajo y por lo tanto hay un agradecimiento en esa persona. Otros lo han perdido, pero yo déjame decirte que si tú lo perdiste, lo vamos a recuperar. Estamos en un tiempo de reposo, pero esto no va a terminar allí. Y Dios te va a dar la oportunidad de levantarte nuevamente con nuevas estrategias y vamos a comenzar a mejorar luego que pase esto. Estamos aquí quietos en nuestras casas, en cuarentena, esperando que todo trate de volver a la normalidad y allí vamos a nosotros a comenzar a trabajar cuando venga nuevamente esa libertad, que todo lo podamos hacer. Ahora,
del verso 18 al verso 25, que es la última parte del capítulo 3 de Colosense, el apóstol Pablo entonces se va a referir a las casadas, a los esposos, a los hijos, a los siervos y a los amos. En alguna de esas áreas tú estás. Todos somos hijos e hijas, ¿sí? Si tú eres trabajador, entonces eres un siervo, ¿sí? O si tú eres dueño de una empresa o de una compañía o de un proyecto, entonces eres un amo, ¿sí? O estás casada o eres marido, ¿sí? Y el apóstol Pablo entonces comienza a dar unas instrucciones precisas para cada uno dependiendo del rol que tiene cada quien. Y él dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos. Sujeción. Al marido que le dice, marido, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Entonces, la regla del matrimonio es, la mujer debe respetar al marido y el marido debe amar a la mujer. Cuando esa regla se cumple y esa regla se sincroniza, entonces va a haber una coinonía en el matrimonio, cuando el uno ama y el otro respeta, ¿sí? Entonces, eso hablando del matrimonio. Los hijos, dice, obedeced a vuestros padres, ¿sí? Entonces, el hijo tiene que practicar la obediencia al padre, ¿sí? Al padre. Y los siervos, obedeced en todos vuestros amos, ¿sí? Aparte en el 4.1 dice, amo, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces no es para maltratar al trabajador, si soy yo un amo. De esta manera, entonces podemos nosotros concluir y ir de alguna manera entendiendo el propósito por la cual se escribe el libro de Colosenses. El libro de Colosenses quiere mostrar la supremacía de Cristo. Cristo es supremo en todo. Cristo es lo que necesita el ser humano. Vamos a recordar un poco lo que dice en Colosenses capítulo 1. ¿Quién es Cristo? Cuando tú lees Colosenses capítulo 1, ¿quién es Cristo? Cristo Cristo es redención, hizo la redención en la cruz por nosotros. Con su sangre nos redimió de pecado. Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen invisible de Dios. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, Él es antes de todas las cosas. Cristo, en Él subsisten todas las cosas. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el primogénito entre los muertos. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo se reconciliaron todas las cosas. Cristo hizo la paz, por su sangre. Todo eso lo dice en Colosenses capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a mirar quién es Cristo. Eso lo hemos dicho en esta noche, estamos recordando. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? De acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2, entonces dice, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo estamos completos con Él. Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Con Cristo fuimos circuncidados con Él. Con Cristo somos sepultados en el bautismo. Con Cristo somos resucitados con Él por medio de la fe. Con Cristo, Él perdonó todos nuestros pecados. Cristo anuló el acta de los decretos que era contraria para tu vida. Cristo despojó a todos los principados y a todas las potestades. Cristo triunfó en la cruz. Cristo triunfó sobre potestades y principados. Ahora, si tú y yo conocemos a Jesucristo y teníamos una vida antigua, entonces cuando usted y yo conoce quién es Jesucristo y usted tiene una vida antigua tal como lo hemos dicho hoy, usted procura
dejar esa vida antigua y comenzar a vestirse con el nuevo vestido que pone Cristo en nosotros. Entonces, el vestido del amor, el vestido de la paz, el vestido de la esperanza, el vestido de la salvación, ¿sí? Esos vestidos tenemos que empezar a cuidarlo, a cuidar esos vestidos. Me alegra que me hayas acompañado. Estamos leyendo la palabra de Dios por libros. Ya estamos en el libro número 7 desde que empezó esta cuarentena. Mañana, si Dios lo permite, terminamos este libro y empezaremos otro libro. Hemos empezado con las cartas del apóstol Pablo, porque son muy sencillas y prácticas, y es el evangelio de la gracia que debemos conocer. Espero que ese Dios de amor y ese Dios de paz bendiga la vida tuya. Declárate negativo para el COVID-19, declárate positivo y lleno de esperanza para todo lo que está pasando, y que luego que termine todo esto, en ti haya un mundo diferente. Que el Dios de amor te bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos cuide y nos bendiga siempre. Señor, te damos gloria a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno y misericordioso. Hemos leído tu palabra. Señor, tu palabra es la esperanza que necesitamos. Tu palabra, Señor, es lo que yo necesito para mí, para mi hogar y mi familia. Cristo, fórmate en mis pensamientos y en cada célula de mi vida. Soy un pecador. Mi carne tiende al pecado. Mi carne tiende a los deseos pasionales. Pero ayúdame tú, oh Dios, Señor, a sostener, Padre amado, Dios mío, este hombre carnal. Cristo, fórmate más en mi carácter. Necesito más de ti, Jesucristo bendito. Fórmate en cada parte de mi ser. Bendice a todos los que pueden ver este video, Señor. Padre, gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero mañana. Dios te bendiga. Cuídate mucho.